Bueno, buenas noches a todos. Pues la idea es charlar un poquito de cataratas o cirugía de cataratas en ojitos pequeños. Digamos que esto lo tomé una parte de lo que vi pues en el Congreso ahora de Glaucoma Bienal en Medellín y pues otras cositas como que encontré extra revisando como pues artículos y demás y publicaciones recientes. Entonces pues quise traerles como lo más relevante que me parece como de interés común y pues opciones que nos pueden ayudar ante estos ojitos complejos. Bueno, para animarlos acá como un video de entrada, obviamente este es un video donde hacen una cirugía de catarata en un ojito muy pequeño, o sea, diagnosticado tal cual como un nanoftalmos, y en este ojito, pues que ya tiene un tamaño severamente pequeño, acuden a una esclerotomía, ¿listo? Eso es una incisión que se hace en todo el espesor de la esclera con un cresen con el objetivo, pues, hasta visualizar uvea o coroides. El objetivo de esto es que si se forma una efusión uveal o tengo un sangrado o cualquier cosa supracoroidea, tenga hacia dónde drenar y no tenga mayores complicaciones. ¿Listo? Esta también es otro paso que podemos realizar en caso de cámaras muy estrechas, que es colocar un trocar de 23G igual a 2.5 milímetros de limbo con el objetivo de hacer una vitrectomía controlada anterior, pues poquita, con la finalidad de ampliar un poquito o darle más espacio a nuestra cámara anterior. Aquí importante que ellos pues hacen sus paracentesis y inician la cirugía por sus paracentesis. Ellos indican que en lo posible pues tratemos de hacer lo más posible por las paracentesis. Listo, la incisión principal la vamos a abrir prácticamente de últimas y la vamos a utilizar lo que menos se pueda, listo, con el objetivo de no estar como despresurizando constantemente esa cámara que ya de entrada es pequeña porque estamos frente a un ojo pequeño. Otra de las cosas que tenemos a mano es el uso de ganchos. ¿Listo? Ellos dicen como ojo que es pequeño, seguramente tiene un iris pequeño y seguramente tiene pues una pupila pequeña. Entonces lo que vamos a hacer es pues que la queremos ampliar, ¿verdad? Tenemos anillos, tenemos muchas opciones, pero en este caso sí o sí pues vamos a preferir los retractores porque son los que digamos que menos espacio nos van a ocupar al colocarlos en esa cámara anterior pequeñita. Y otro de los tips importantes que nos daban era la capsulorhexis la podemos hacer como lo están, bueno, en algunos videos se puede ver que la capsulorhexis la van a llevar a cabo, ¿cierto? Por no la principal, sino una de las paracentesis, ¿listo? Y ellos recomiendan hacerla con microutrata o con cistítomo, pues con la finalidad de lo que hablábamos de no estar despresurizando esa cámara, ¿listo? Y Rexis, pues lo mejor que podamos, pues pese a ese tamaño que tenemos, ¿listo? Igual ahí termina su circular continua. Importante acá en este paso, como la hidrodisección, hidrodelaminación, lo vamos a hacer de manera más controlada y más lenta, pues con el objetivo de no sacar todo el viscoelástico que ya colocamos. ¿Listo? Hacemos una rotación, nos aseguramos que ya todo está suelto y la técnica ideal en este tipo de casos pues es CHOP. ¿Listo? Igual, facomulsificación del núcleo. La idea pues también es arrancar como por la parte nuclear, ir dando espacio, ¿cierto? En esa pues cámara para poder trabajar mejor. Y bueno, aquí ya termina la cirugía, o esta parte de la cirugía, y siempre, sí o sí, reponer viscoelástico. Ellos recomiendan, sobre todo inicialmente, soft shell y bueno, en este caso ellos están colocando un anillo de tensión capsular, pero es porque si observaron en la parte, pues como de las 6 hay una diálisis sonular, entonces por eso es que se están apoyando de anillo. Es común que también encontremos lesiones sonulares en estos pacientes con ojos pequeñitos. ¿Listo? Termina de aspirar restos corticales. Siempre visco, coloca su lente. Posterior, pues se va a hacer una aspiración pues, del viscoelástico que está detrás del lente. Dejamos el viscoelástico que está por delante para poder retirar esos ganchos de iris
y pues ya una vez los hemos retirado, ya como que procedemos a retirar el resto de viscoelástico que nos quedaba. ¿Listo? Pues acetilcolina al finalizar, si queremos, y pues iridotomía, porque recordemos que estamos con un ojo pequeño. En algunos casos esta hialocapsulotomía está recomendada. Bueno, entonces es súper importante saber a qué tipo de ojo nos estamos enfrentando, y hay una clasificación para ojos pequeños que nos habla de microoftalmos y nanoftalmos. ¿Listo? Nanoftalmos son los ojos más pequeñitos, son ojos de una longitud axial menor a 20.5, van a tener una cámara súper estrecha, menor a 2.2, y se caracterizan por tener una esclera que está engrosada, que mide más de 1.7 milímetros, y este engrosamiento de la esclera, digamos que no permite que el drenaje hacia las vorticosas sea pues tan adecuado, y por eso me va a aumentar el riesgo de difusión uveal. ¿Listo? Bueno, seguimos con los microoftalmos, que tenemos el simple y el complejo. ¿Listo? Los dos van a tener una longitud axial pequeñita de menos de 21 milímetros. Sin embargo, tenemos unas profundidades de cámaras anteriores que están normales y el espesor escleral está normal. La diferencia entre estas dos, entre el microoftalmo simple y el complejo, es que el complejo va a tener malformaciones oculares congénitas, ¿listo? Colomas y entre otras. El otro que tenemos es el microoftalmo anterior relativo, pues tiene una longitud axial pequeñita, pero lo que más llama la atención es que la profundidad de la cámara anterior es la que, digamos que está más comprometida, está más estrecha y va a medir menos de 2.2 milímetros. Usualmente se va a asociar a córneas pequeñas menores a 11 milímetros. ¿Listo? Y el microoftalmos posterior, donde igual tenemos una longitud axial acortada, pero lo más llamativo, lo más comprometido es el segmento posterior. ¿Listo? Entonces es importante saber a qué ojo nos estamos enfrentando para pues mirar como qué conducta vamos a seguir, el cálculo de los lentes y demás, pero sobre todo estar como muy alerta ante nanoftalmos. ¿Listo? Que recordemos que estos son los que van a tener más riesgo de complicaciones pues respecto a los demás. Bueno, hay comorbilidades que voy a tener a encontrar asociadas, ¿cierto? Como el glaucoma de ángulo cerrado, porque recordemos que estos ojos son pequeños, tenemos una anatomía que está apretada y hay una relación del cristalino y el volumen pues, ocular general que está alterado, ¿cierto? Porque generalmente voy a tener un volumen del cristalino aumentado y que con el paso del tiempo, de la edad del paciente, va a seguir aumentando su tamaño y el ojo pues sigue estando pequeñito. ¿Listo? Los ojos nanoftálmicos son los que nuevamente tienen más riesgo de estos glaucomas. Cierre angular, en ellos se va a presentar en el 67.7% de los casos y glaucoma de ángulo cerrado en el 35% de los casos. ¿Listo? Tenemos también el riesgo de ambliopía. Aquí mencionaban que es muy importante hablar claramente con el paciente sobre dos cosas. Una es que pues, el paciente puede que esté ambliope porque si tenía una hipermetropía así de alta y duró sin corrección, no haya desarrollado como una muy buena agudeza visual. Entonces hay que aclararle que esa cirugía no le va a corregir esa ambliopía, pues porque no se puede, ¿listo? Entonces aclarar muy bien eso y mencionarle también pues lo de las sorpresas refractivas, que es bien alto en estos casos de esos pacientes. Tenemos también el riesgo de síndrome de derrame uveal, ¿listo? Lo que les decía es muy común en nanoftalmos, porque tenemos un engrosamiento de la esclera y este engrosamiento hace que las venas vorticosas tengan como dificultad en su drenaje, ¿listo? Y podemos llegar a tener inclusive desprendimientos coroideos. Y hay patologías que se encuentran asociadas a estos ojos pequeños, como el síndrome de pseudoesfoliación, distrofia de Fuchs endotelial, y pues más riesgo de daño endotelial, además de pupilas pequeñas asociadas. En cuanto a los desafíos que tenemos para la biometría y el cálculo del lente, es que uno, hay un riesgo más alto que en ojos normales de tener errores de medición. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estos ojos, si queda alterada una medición de la longitud axial, no sé, 0.5 milímetros, va a tener muchísimo impacto, o sea, mucho más que tendría un ojo normal, ¿listo? Igual pasa con las queratometrías. En las predicciones de la posición efectiva del lente también, pues son ojos que van a tener su anatomía alterada
Por ende, es más difícil predecir esta posición efectiva del lente. Además de eso, tenemos que un ojo pequeño y en un ojo grande, pues si se nos desplaza 0,1 milímetro, no es tan grave como si en un ojito pequeño se nos desplaza un lente 0,1 milímetros, que además es un lente que muy seguramente va a tener una potencia muy alta. ¿Listo? Y el otro factor que tenemos es que hay una variabilidad importante de los lentes. Generalmente los lentes, digamos que por laboratorio, tienen como cierta tolerancia de rango de que estén como defectuosos, por decir algo. Y en estos casos, que son potencias mayores a 30, digamos que el nivel de tolerancia de fábrica va hasta una dioptría, ¿listo? O sea, que puede que no estemos poniendo un lente de más 30, sino un lente de más 31 o de más 29. Bueno, y cuando nos vamos ya como a calcular el lente o a mirar qué fórmulas tenemos disponibles, pues hay un nuevo problema y es que primero no hay un consenso y segundo, la evidencia va a variar muchísimo de acuerdo al tipo o a la forma de estudio y de acuerdo a la población. ¿Listo? Tenemos las fórmulas de tercera y cuarta generación, ahí tenemos Hofer, Haigis, RKT, SRKT, pues digamos que es la que más podría tener errores en estos casos porque tiende a dar cálculos más hipermetrópicos. Hofer y Haigis se aceptaba, sin embargo, actualmente tenemos pues disponibles fórmulas como Kane, como Evo, listo, como Pearls, que está bien en algunos casos, pero pues en general sí van a tener muchísima más precisión estas de sexta generación que las de tercera y cuarta, ¿listo? Y también tenemos fórmulas disponibles basadas en inteligencia artificial, en las que han reportado pues una precisión del 85%. Listo, es una precisión bastante alta, hablando en estos ojos pequeños que es como tan difícil hacer el cálculo. Bueno, y como para tener ya en resumen, en cuanto a glaucoma primario de ángulo cerrado o componentes facomórficos, digamos que el que mejor tiene resultado, que fue pues lo que hay en la literatura y lo que nos comentaron en el congreso, es la de Kane, ¿listo? Es la que funcionaría mejor para estos pacientes que tienen componente facomórfico, ¿listo? Y para los pacientes que tienen ojos cortos en general, o sea, cámara anterior, posterior comprometidas, pero lo más importante acá es la longitud axial menos de 22, ahí se debaten un poquito, digamos que la de Evo, la de Kane también la mencionan mucho, pero digamos que las que más suenan o tendrían más exactitud podrían ser la de Evo y la de Cookie, que es esta que está subrayada como K6, ¿listo? Esa es Cookie K6. Esas dos serían como las más recomendadas en estos casos. Ahora, en cuanto a la estrategia quirúrgica, vamos a tener en cuenta varias cosas, ¿listo? La primera, lo que habíamos hablado, de charlar con el paciente sobre el riesgo de sorpresas refractivas y también sobre que el edema de córnea es más posible, o sea, se presenta en casi el 70% de los casos, entonces hay que explicarle que la visión puede demorar en aclarar, ¿listo? Más todos los riesgos quirúrgicos que vamos a tener. Segundo, procurar hacer una idiotomía prequirúrgica y en lo posible repetir una VM post porque tengo que ver si no hubo como algo de respuesta, si hay algún componente extra que no estoy considerando o pues que no estoy viendo que con una OEM sí lo puedo ver, ¿listo? Que son alteraciones anatómicas en segmento pues posterior. Y en cuanto a la anestesia, hay varias cosas, varias consideraciones, ¿listo? Podemos realizar anestesia tópica en algunos casos, pero recordemos que estos pacientes con cámaras pequeñas voy a tener más toque de iris, más toque de todas las estructuras, entonces no hay que sopesar que también me puede ir uno con una anestesia tópica. Tengo las opciones de perivulvar y retrovulvar, sin embargo, estas dos pues van a tender a aumentarme el volumen, ¿cierto? Y a aumentarme la presión intraocular y pues en ojos pequeñitos obviamente no es lo que queremos. Por ende, digamos que la anestesia general y en especial la subtenon son las que más se recomiendan para la anestesia de este tipo de ojitos. ¿Listo? Profilaxis. Profilaxis súper importante porque estas dos, el manitol y la acetazolamida, administradas media hora antes de la cirugía, me pueden, o sea, me van a actuar como deshidratando el vítreo y al deshidratarlo voy a tener un poquito más de espacio para trabajar en ese segmento anterior. ¿Listo? Entonces, manitol, 1 gramo por kilogramo en venoso o acetazolamida 500 media hora antes de la cirugía. ¿Listo?
Y en cuanto a las técnicas quirúrgicas, habíamos hablado de las incisiones, listo, que la principal es la que menos vamos a tocar, vamos a tratar de trabajar por esas paracentesis lo que más se puedan. En el Congreso nos recomendaban la incisión principal, ojalá temporal, pues obviamente evitando túneles largos, sin embargo, pues no eran incisiones tan cortas como habitualmente, pues como se podrían hacer, con la idea de evitar un poco que el iris se salga tanto, ¿listo? Lo siguiente sería el manejo de la cámara anterior estrecha. Lo primero que vamos a hacer, digamos, es la técnica de self-amp, ¿listo? Entonces lo que haremos es que vamos a colocar un viscoelástico dispersivo, ¿cierto? Que me proteja esa córnea. Y lo que ellos mencionaban en Medellín es como coloque ese viscoelástico hasta que usted llegue al margen de la pupila, ¿sí? O sea, antes de que se salga. Cuando usted lo vea que está en ese punto, esa es la cantidad adecuada de dispersivo, ahí pare y coloque debajo el cohesivo, pues para que me dé como más espacio en esa cámara. Bueno, y ahora, si yo ya le puse el manitol, si yo ya le di las otazolamida, si yo ya le puse buen visco, sigo no teniendo una cámara suficiente para trabajar, puedo recurrir a una vitrectomía anterior, ¿listo? Entonces, ¿qué hago? Es que a 3.5 voy a colocar el trocar, hago una vitrectomía vía pars plana, poquita, anterior, controlada, o lo que puedo hacer es un vitreostab, que es básicamente hacer como una punción vítrea, como cuando uno toma una biopsia, y va igual a 3.5 milímetros posterior al limbo, y voy a aspirar muy poquito, ¿listo? Está escrito de 0.2 a 1.5 milímetros. Bueno, y pues con esto podríamos llegar a tener en bibliografías nos mencionan como un éxito del 100% con estas maniobras que les acabé de mencionar. Lo siguiente, la capsulorhexis. Entonces, lo que mencionábamos, o la hago con cistítomo por paracentesis, o lo hago con microutrata, que pues también me va a entrar pues con facilidad por ese milímetro de incisión que tengo. Y pues nada, obviamente el objetivo siempre es mantener mi cámara anterior formada y mantener como equiparadas la presión que yo tengo posterior de ese ojito y pues la presión que estoy tratando de mantener en mi cámara anterior. Y en cuanto a prevención del prolapso de iris, dice incisiones que sean ligeramente más largas, ¿listo? Y si tengo un iris que tuvo una pésima dilatación, siempre voy a preferir ganchos, ¿listo? Antes que anillos, ¿listo? Porque los ganchos me van a ocupar menos espacio y voy a tener un poquito más de facilidad de maniobrarlos en cámara anterior estrecha. Bueno, pasamos a hidroprocedimientos y mencionaban, si tengo una catarata blanda, haga primero hidrodelaminación, ¿listo? Saca ese núcleo y ya va a tener más espacio para el resto de cosas. Si tengo una catarata dura, haga primero hidrodisección fraccionada, o sea, rompa ese núcleo lo que más pueda en la cantidad de pedacitos que más pueda para pues, ir sacando y ir teniendo espacio, ¿listo? En la facoemulsificación voy a querer parámetros bajos, es lo que menciona la literatura, sí o sí técnica FacoChop, que es la más amigable en este caso, ojalá con energía torsional, porque recordemos que tengo cámara pequeña, tengo un endotelio muy cerquita y pues la energía torsional, digamos que me ayuda un poquito en generar menos lesión. Bueno, chop temprano y ojalá BORS o pulsado. Y bueno, en la literatura, en los artículos encontré que mencionaban una aspiración de 25 a 30, una altura de botella 70 a 80 y una presión intraocular, ellos le mencionaban en 40 o 44. Ahora, si estoy en un ojo con nanoftalmos, recuerdan el video que vimos inicialmente, tenemos la opción de las esclerotomías profilácticas, ¿listo? Igual lo que decíamos, es un paciente que tiene un engrosamiento escleral, que va a tener como una mala salida de su flujo venoso. Entonces, esta es una buena opción en esos pacientes con nanoftalmos, porque como vamos a ver más adelante, el riesgo de esta complicación en esos dos nanoftálmicos es del 7, casi 8%. Bueno, aquí les quería mostrar otro video
pues básicamente es lo mismo. Digamos que lo que cambia es que hacen como finalmente un punch para ampliar como un poquito esa esclerostomía. ¿Listo? Entonces, igual hicieron su incisión, abren con el punch, cierran y pues ahí tengo la profilaxis por si tengo un sangrado, por si tengo líquido supracoroideo, pues no tenga como más complicaciones. Y acá lo que mencionábamos de los mismos 3.5 milímetros, hacer como una biopsia pequeñita, un poquitico de vitrectomía. Bueno, y en cuanto a opciones de lentes intraoculares, pues sabemos que estos pacientes van a necesitar unos lentes pues de un poder dioptríco alto, ¿sí? Y comercialmente vamos a tener más o menos disponible hasta más 40 dioptrías. Si necesitamos más, con algunas fábricas tenemos la opción de pues que los hagan, ¿no? Y otra opción que ellos mencionaban para este caso de pacientes es el uso de lentes Pigevac. Entonces, voy a colocar el lente de mayor potencia dentro del saco capsular y la segunda lente va a ir en sulcus. ¿Listo? Mencionan no colocar estos lentes, o sea, los dos dentro del saco capsular, porque voy a generar una opacificación interlenticular. Bueno, algunos autores como que rebaten un poquito de pronto esta opción de Pigevac, pues porque si estamos hablando de que no tengo espacio, hay que contemplar si me van a caber estos dos lentes. ¿Listo? De todas maneras, van a ser más delgado que el cristalino, pero pues recordemos que a más dioptrías del lente va a ser más grueso. O sea, un lente de este tamaño ya podemos estar hablando inclusive de un grosor de casi 1 milímetro. Y en cuanto a las complicaciones, mira, como hablábamos, el edema corneal es súper frecuente en esos pacientes con ojitos pequeñitos. Hasta el 73% van a tener edema corneal temprano, sobre todo en los que tengo una cámara anterior menor a 2.5. El prolapso de iris es común. La ruptura de la cápsula posterior es más común que en un ojo de tamaño normal. Sin embargo, varía mucho en la bibliografía que uno lo tome, ¿listo? Hay autores que reportan rupturas capsulares de 1.4, otros que reportan inclusive de 11.7% de ruptura capsular. La uveitis posoperatoria, 1.7, es lo que reportan, va a ser obviamente mucho más común que en ojos normales, por lo que hablábamos de que en este ojo pequeño yo voy a estar teniendo la posibilidad de que toco más fácilmente todo, toco el iris, toco todo, entonces tengo más inflamación posoperatoria. El derrame uveal, este porcentaje me parece súper importante y esto es nanoftalmos, 9.3%, es bastante frecuente. Entonces, de ahí, ¿por qué? Digamos que sería bueno la opción de la esclerotomía profiláctica. Y en cuanto a hipertensión y glaucoma maligno, va a ser más común en cámaras mayores de 1.5, va a tener un riesgo de glaucoma de 33%, ¿listo? Y el edema macular quístico también va a tener una incidencia aumentada. Por ende, digamos que la recomendación en este tipo de ojitos sería dejar AINES y pues estar vigilantes ante esa posible aparición de edema macular. Y recordar eso, súper importante, o sea, la predictibilidad es muy regular en estos ojos, es muy difícil, ¿listo? Por todo lo que hablábamos de los factores anatómicos, de la no exactitud de las fórmulas, las que estaban como computalizadas y ayudadas por IA mencionaban más del 80% de efectividad. Sin embargo, pues son estudios que hasta ahora están saliendo, pero pues como pueden ver, en general la predictibilidad refractiva no es tan buena como en un ojo normal por las características anatómicas de estos ojos pequeños. Y como conclusiones, siempre fijarse muy bien, ojo pequeño, hacer una planificación meticulosa, anticiparse a los riesgos, hablar con el paciente, tener súper presente estas fórmulas que hablábamos, que es la de Kane, la de Evo y la de Cookie, que van a superar pues a las demás, y pues siempre tratar de minimizar las complicaciones quirúrgicas que se pueden presentar en estos pacientes. Y ya, muchas gracias. Eso era como lo que les traía de lo que vimos en el congreso y de otras cositas extra que encontramos.